Es muy interesante entender los tiempos que estamos viviendo. A través de la Escritura vamos a ir viendo lo que en ella encontramos acerca del tiempo que hoy estamos viviendo. En el capítulo 24 del libro de Lucas encontramos el pasaje de los caminantes de Maús. Ellos iban tristes, cabizbajos. Entonces Jesús se les aparece, se les acerca a ellas, les dice: ¿qué traen? ¿Qué les pasa? ¿Por qué los veo tan desanimados? No, es que no sabes lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues que hace 3 días al que nosotros creíamos que era la esperanza de nosotros, de Israel, aquel en que nosotros habíamos confiado, pues lo crucificaron. Dice, y aunque algunas mujeres nos dijeron que ya había resucitado, pero la verdad, pues nomás no. Entonces Jesús les dice: oh insensatos, tardos para entender, que no sabían que esto tenía que acontecer, esto tenía que suceder. Y luego les dice, empieza a hablarles lo que de él decía desde Moisés hasta los profetas. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ellos fueron insensibles al tiempo que estaban viviendo, aunque a pesar ya estaba escrito anteriormente. Y ahí nos vemos cómo es que nosotros estamos viviendo unos tiempos que están tan claramente marcados en las Escrituras, pero que probablemente hasta hoy no lo hemos tomado en cuenta. En el capítulo 16 de Mateo encontramos que los fariseos siempre andaban acercándose a Jesús para hacerle preguntas capciosas, como decimos nosotros, o queriendo que caiga en la trampa. Y entonces le hacen esta pregunta. Voy a acercarme a la luz. Se las encargo, gracias. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ahí está reclamándoles Jesús de que todo lo que estaban ellos viviendo, el tiempo que ellos estaban viviendo, ya estaba escrito en las Sagradas Escrituras, ya estaba escrito por los profetas, pero ellos no le habían puesto atención. Se dedicaban así, conocen que va a llover, que se va a hacer calor, pero no conocen las señales de los tiempos que estamos viviendo. En estos días estamos viviendo tiempos muy especiales, como les repito, y que están tan claramente definidos en la palabra. Si nosotros nos vamos a Daniel, voy a empezar con Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 14, Daniel en todo ese capítulo recibe una revelación de parte de Dios, visiones y todo, que dicen señales del fin. Y en el versículo específicamente, en el versículo 4, dice: pero tú, Daniel, sella las palabras de este libro, porque el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Fíjense, lo encontramos en el libro de Daniel, una visión que Dios le dio hace muchísimos años. Y dice: y en los últimos tiempos la ciencia aumentará. ¿Qué estamos viviendo hoy, siglo XXI? 29 de agosto del 2015. 30 ya me había pasado un día. 30 de agosto del 2015. Estamos viviendo y estamos dándonos cuenta de la aceleración de la ciencia en una forma tan tremenda que no alcanzamos de aprender lo que acaba de comenzar, cuando ya está otras cosas nuevas, y eso los hablo del celular. Miren, hace muchas décadas en Disneylandia, por la General Electric pusieron un stand, no sé si aquí haya gente que recuerde y lo haya conocido, un stand
en el cual la General Electric mostraba los avances que tenían ellos como compañía electrónica para todos aquellos electrodomésticos en el hogar. Pero eran de décadas en décadas. Presentaban una década, por ejemplo, los años 30 y lo que se usaba en ese tiempo de planchas eléctricas y de aspiradoras. Luego presentaron otra época, otra década en la cual también se veían los cambios en los artefactos electrodomésticos y así llegar hasta la década de los 70, donde ya se veía una sala muy moderna para esa fecha, unos cambios tremendos, televisión en un estuche de madera precioso y todo muy bonito. Pero pasaban décadas para los cambios y encontramos también, no sé si ustedes recuerden, con los refrigeradores que teníamos en casa, lo que era el congelador teníamos que estarlo deshielando porque se hacía hielo y teníamos que mi mamá nos enseñó a deshielarlo con agua caliente para que no se dañara y nos damos cuenta de cuántas cosas que en un tiempo las usamos y eran de una forma, ahora son totalmente transformadas. ¿Qué estamos viendo ahí? El avance de la ciencia. Ya no se diga en los celulares, en todo lo electrónico. Apenas está uno aprendiendo a manejar el aparato que acaba de comprar, cuando ya salió otro nuevo, que tiene otras cosas. Y me acuerdo cuando en los 80s, por primera vez vi un aparato de comunicación inalámbrico. Era un ladrillo, haz de cuenta, no sé si alguien se acuerda, del tamaño de un ladrillo, negro, grandototes. Si alguien se acuerda, levante la mano. Entonces sí se acuerdan. Fueron los primeros que salieron. Y ahora son diminutos. Y tienen más información. Y usted conoce más a través de ellos. Y tiene más información de lo que usted se imaginaba que antes un teléfono podría darle. Ya no se digan los relojes, ahora que lentes también, que son cámaras y no sé cuánta cosa de avance. Si nos vamos a Apocalipsis, al capítulo 11, en el versículo 9, vamos a encontrar una cita muy interesante. Ahí ese capítulo habla de los 2 testigos, los que Dios envió para dar a conocer a los pobladores de la tierra el poder de Dios a través de ellos y que se arrepintieran. El anticristo los mata, el enemigo de Dios los mata, pero deja que sus cadáveres quedaran en la plaza. Y dice ahí la escritura, en Apocalipsis 11, verso 9, que no permitieron que los cadáveres fueran levantados para que toda nación, lengua, tribu los vea. Si esto lo leyeron nuestros abuelitos, ni por aquí tenían idea de cómo podía ser eso. A principios del siglo pasado, ni tenían idea de cómo iba a ser eso. Pero hoy sabemos que sí, por medio de los satélites. Hoy podemos ver lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo en el momento que está sucediendo. Yo recuerdo que cuando fue la guerra del Golfo, yo me pasé toda la noche viendo el proceso de la entrada de Israel, de los Estados Unidos a Bagdad. Lo vi todo, me la pasé la madrugada viendo cómo iban entrando a tomar Bagdad. Y me impactó que estaba al otro lado del mundo y estaba viendo lo que en ese momento estaba sucediendo. Cuando mataron a los hijos de Saddam Hussein, no sé si recuerdan, vieron todas esas noticias, yo creo que sí, sus cadáveres ahí en el aeropuerto donde los mataron, y ahí se veían. Cuando yo lo vi en la televisión dije, así va a ser cuando los 2 testigos estén en la plaza. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos del fin. Estamos en los tiempos del fin, que ya está listo para que todas estas cosas se cumplan. Así como cuando Jesús lloraba por Jerusalén y le decía, oh Jerusalén, todo esto va a ser derribado. ¿Y cuándo será eso? Decían, pues en el tiempo del fin. Pero lo que me da tristeza, decía Jesús, estoy parafraseando, es que mi visitación les pasó de noche. O sea, Jesús presente en Jerusalén, el Mesías real con ellos, y no lo reconocieron. Aquí nos damos cuenta cómo en este tiempo, esto no es para asustarlos, pero estamos en un tiempo crucial. Estamos en un tiempo que, si de acuerdo a las escrituras, podamos darnos cuenta y calificarlos como el tiempo del fin. ¿Pero por qué?
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es hora de que nosotros nos concienticemos como cristianos. La oportunidad y el tiempo que tenemos aún para llevar el mensaje de salvación a todos aquellos, cantidad y numerosísimas personas que aún no lo conocen. Entonces vamos a seguir viendo cómo a Mateo, no, vámonos a segunda de Timoteo, a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3. En el capítulo 3 de la carta a Timoteo encontramos que hay un subtítulo ahí, no sé si en su Biblia, pero aquí en la mía sí dice: el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y hay 19 adjetivos calificativos de lo que va a ser el hombre de los últimos tiempos. Cómo va a actuar, cómo va a ser sus actitudes. Y impresiona, porque si nos empezamos a leer, vamos a darnos cuenta que este hombre de los últimos tiempos, este carácter, estas actitudes de los hombres de los últimos tiempos ya se está dando hoy. Vamos a leerlo rapidito. Dice, es segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos vendiendo tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, esos narcisistas a todo lo que da, avaros, los que no se comen un plátano para no tirarlos en la cáscara, ¿no? Los vanagloriosos que se creen que Dios los merecen todo, los soberbios, los blasfemos, los desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, impertinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto se evita. Son 19 calificativos que si nosotros los estudiamos bien y nos damos cuenta de que probablemente tenemos más de 2 cada uno de nosotros. O hemos conocido a personas que tienen varios de estos calificativos. ¿Por qué? Porque la humanidad ahora se ha deshumanizado. La humanidad ahora ya no tiene ese afecto natural, ya no tiene esas actitudes de misericordia y de piedad. Son crueles. Nada más piensan en ellos mismos. El yo se antepone a todo. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. ¿Y cómo dice la Escritura? Que este es el carácter de los hombres. ¿De cuándo? De los últimos tiempos. ¿Qué nos está, estas citas que les he estado compartiendo, qué nos están marcando? ¿Que estamos en qué? En los últimos tiempos. Es muy evidente. No cerremos los ojos a ello, porque así como Jesús les reclama, saben distinguir el cielo y decir va a llover o va a ser calor, pero no distinguen las señales de los tiempos que estamos viviendo. En el capítulo 24 de Mateo, ahí está más específico todavía todo lo que Jesús enseña sobre estos últimos tiempos. Vámonos allá. En Mateo 24, dice, señales antes del fin, como subtítulo, no sé si su Biblia lo dice. Cuando él sentado en el monte de los olivos, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Si nosotros leemos la palabra, la leemos seguido y hemos leído desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar que en las cartas de Juan, en las cartas de Pedro, se nos advierte que nadie os engañe, que nadie os engañe. A ti solamente te pueden engañar cuando no sabes la verdad. A ti te pueden engañar cuando no conoces tu destino. Pero Jesús es el camino, es la verdad y es la vida.
Nosotros sabemos quién es la verdad. Nosotros sabemos cuál es el camino. Entonces, esa base tenemos que tenerla siempre en nuestro corazón por la palabra. Entonces, no dejarnos engañar. Dice enseguida: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. No sé si ustedes recuerdan de hace unos años atrás, no muchos, que se levantó en Centroamérica, no me recuerdo el país, un hombre que decía que él era Jesús, que era el Cristo. ¿Se acuerdan? Salió en las noticias, se veía toda la gente, un mundo de gente siguiéndolo, y hasta una mujer entrevistaron que se había puesto aquí en su brazo 666. Dije yo, ¿qué es esto? Yo me asombré, pero me trajo a memoria estas palabras. Me trajo. Habrá muchos que se digan yo soy el Cristo, no les creáis. Nos está advirtiendo, porque precisamente me encanta que nuestro Dios dice que Él no hace nada sino antes nos lo da a conocer. Nos da la prevención para que entremos al aro. Nos marca en la dirección que debemos de tomar para evitar caer en el error. Entonces, esto sucedió y seguirá sucediendo. Muchos diciendo yo soy el Cristo, muchos diciendo yo soy el Mesías, muchos diciendo yo soy el Hijo de Dios, y la gente ignorantemente le siguen. Pero dice que esto va a suceder en este tiempo, porque se levantarán nación contra nación. Versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Quién ha leído los periódicos, ha oído las noticias de los últimos meses? ¿Qué oímos en el periódico, en la radio, en la televisión? Rumores de guerras. ¿Qué acaba de pasar con lo de Rusia? ¿Qué acaba de pasar con ahorita las amenazas en Oriente, ¿verdad? Contra Corea del Sur, que está amenazas de guerras y rumores de guerras, nación contra nación. Eso es lo que hemos estado oyendo los últimos años. Y luego más adelante dice, y habrá temblores, habrá volcanes, habrá desastres naturales. ¿Y qué es lo que hemos estado oyendo estos últimos meses, estos últimos años? Que un tsunami, que olas altísimas, que terremotos, que volcanes que estaban dormidos, de repente despertaron haciendo una erupción tremenda, volcanes que te ponen en estado de alerta. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Hay que concientizarnos de eso. Entre otras cosas, dice en 2 de Tesalonicenses 2, pero antes de que Él venga, o sea, venga Cristo y sea de los fines del tiempo, vendrá la apostasía. Y saqué una definición de apostasía que la pide de un diccionario bíblico, espero que por aquí la tenga, que dice desobediencia a Dios. Vendrá la apostasía, o sea, antes del fin vendrá la apostasía. Y la definición de apostasía es desobediencia a Dios, negar la fe y creencia en Dios. Y entonces, ¿qué está pasando? Ya no decimos en otras partes del mundo, aquí en nuestro México, algo que ni usted, bueno, las que estén de mi generación más o menos, ni por aquí nos hubiera ocurrido pensar que México iba a autorizar leyes que fueran totalmente contrarias a lo de Dios. Desobedecer a Dios es apostasía. Y que el Estado haya declarado legales esa unión de hombres del mismo sexo, mujeres también, es apostasía. El fin no vendrá si antes no llega la apostasía. A medida que estamos leyendo estas porciones de la Escritura, nos damos cuenta de que qué cerca estamos del fin del mundo. Pero Jesús en el mismo capítulo 24, cuando está narrándoles que las guerras, rumores de guerras, terremotos, temblores, ¿verdad? Y todo eso, dice, pero no se asusten, no se turben, porque no es el fin.
pero comienza los dolores, principio de dolores. O sea, se nos advierte. Y esto me trajo en memoria al momento de una mujer para dar a luz. Cuando ya sabe que está a punto de que va a llegar, está embarazada, se manifiesta el embarazo por los meses, ¿verdad? Se está gestando una vida dentro de ella y se empieza a manifestar y ser evidente. Y sabemos, va a llegar el momento en que va a nacer ese bebé. Pero ¿cuándo es ya? ¿Cuándo es ya inminente que ese bebé llega? Cuando comienzan los dolores de parto. Ya ven que muchos van al hospital y las regresan. No, todavía no es tiempo. Es que ya todavía no es tiempo y las regresan. Entonces, así está la Escritura. Todos estos acontecimientos que hoy estamos escuchando en la televisión, que hoy estamos viviendo en carne propia, en la familia, en todas las ciudades y en todo el mundo, es parte del principio de dolores. Jesús mismo dice, el día y la hora, porque también en muchos tiempos, en todos los tiempos se ha levantado gente o un hombre que dice, el mundo se va a acabar, ya, en tal fecha y a tal hora. Y lo dice y mucha gente lo cree y empieza a dejar sus casas, se van a los montes porque allá quieren recibir a Cristo. Bueno, ha sucedido y creo que todos nos hemos enterado por las noticias de los tiempos que ha habido estos anuncios. Pero Jesús dice muy claramente, nadie sabe ni el día ni la hora en que esto acontezca, solo mi Padre. Y me encanta cómo Jesús dice, ni siquiera dice, pues solamente yo sé, no, Él le da el lugar al Padre, solo mi Padre. O sea, que nadie te engañe diciendo, el fin del mundo se acaba. Es más, cuando entró el siglo XXI, 22, no 21, el siglo XXI, ahora con el año 2000, ¿qué había? Había una psicosis, que la profecía maya y que el fin del mundo y que se va a acabar, que las computadoras van a hacerse un desastre porque no están programadas para 5 dígitos, que no sé qué y que va a ser un caos. Bueno, como 5 años antes de que de que llegara el fin del siglo o comenzara el siglo actual, había psicosis. ¿Qué le tocó darse cuenta o vivir parte de esa psicosis? A todos lo vivimos. Pero la palabra dice, el día, el Jesucristo mismo, el día y la hora nadie lo sabe. También Jesucristo dijo, cuando estas cosas, todo está en el capítulo 24, cuando estas cosas suceden, vean a la higuera. La higuera reverdecerá. Todos sabemos que la higuera en las Sagradas Escrituras representa a Israel. Israel había sido desalojada totalmente, había dejado de ser nación, la diáspora se habían ido por todo el mundo. Israel había desaparecido como nación, pero había la promesa de que así como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, así los traería de nuevo el Señor. Entonces, en 1948, en el mes de mayo, nació Israel como nación otra vez. Entonces ahí vamos a ver, la higuera reverdeció. Y cuando la higuera reverdece, señal de que el tiempo está cerca. En 1948 la higuera reverdeció con el pueblo de Israel. Necesitamos darnos cuenta qué tiempos estamos viviendo. Israel es el reloj del mundo y está al cuarto para las 12. Está al cuarto para las 12. Veamos todo lo que ha acontecido en estos últimos meses y años. Todo está relacionado con Israel. Todo está relacionado con las profecías que están aquí. Pero dice que ya cuando ellos regresaran, nadie los sacaría. Y eso me encanta. Otra de las cosas que señala Jesús en el capítulo 24, dice,
Mira, la gente va a ser como en los tiempos de Noé. La gente comía, bebía, se daba en casamiento. Entonces, si nosotros, como en los tiempos de Noé, va a ser ahora esta segunda venida, va a ser este fin del mundo. Entonces, si nos vamos al capítulo 6 del libro de Génesis, encontramos los tiempos de Noé. En esos tiempos, la maldad del hombre, la corrupción, la vileza del hombre llegó afuera de los límites, llegó al colmo, al grado que Dios dijo: lo voy a desbaratar, lo voy a deshacer, los voy a acabar. Y Noé halló gracia delante de él. Y encontramos que Dios le da instrucciones a Noé. Le dice: con estos materiales vas a edificar un arca, la vas a construir, y le da todos los detalles, las medidas, etcétera. Noé comienza a construir el arca y él duró 120 años haciéndola. Tenía 600 años cuando terminó de hacer el arca. Pero desde el momento en que empezó a construirla, él empezó a anunciarles que se arrepintiesen. Él comenzó a avisarles a todos los ciudadanos: arrepiéntanse de su mal proceder, pídanle perdón a su Dios, arrepiéntanse. Pero hubo tal indiferencia de la gente, que pasaron los años y hasta se burlaban. Ay, ya me acuerdo, mi papá, mi abuelito me contaba que de este señor, y mira, ni la termina todavía. Y además, que va a llover. Ni siquiera llovía, no sabían lo que era llover, porque en aquellos tiempos, dice en el capítulo 2 de Génesis, encontramos que en esos tiempos no había lluvia, pero un vapor salía de la tierra con la cual humedecía las plantas. Entonces no conocían la lluvia. Entonces el tiempo construyendo el arca, que era locura. Lo menos que le decían a Noé: está loco. Era lo menos de los insultos que él recibía. Y luego, ¿que va a llover? ¿Qué es eso? A lo que viene esto es porque muchas veces nosotros encontramos a gente que nos tira a locas y nos trata de locos cuando les predicamos el evangelio. Mucha gente que no puede entender cómo podemos venir el domingo con este calor y estar aquí en este lugar donde no hay aire acondicionado, pero aquí venimos porque sabemos que aquí estamos recibiendo palabra de Dios, a edificar nuestro espíritu. ¿Cómo pueden ser esos locos ahí que van y vienen y se la llevan haciendo esto y que dicen y que gritan? Esos locos están diciéndole a la gente: arrepiéntete. ¿Cuántas veces en nuestras familias nos han tirado de locos? Nos dicen: ay, ya vas a empezar con tus palabritas de la Biblia. Ay, ya vas a empezar otra vez con esos temas. Ay, mejor le cambiamos, ¿no? ¿Por qué? Primeramente, uno no es profeta en su tierra, pero segundo, son indiferentes porque ahorita su vida es cómoda, entre comillas. Es urgente. Esa es la razón de esta predicación. Es urgente que usted y yo comencemos a llevar el mensaje de salvación, porque el fin está cerca. Es urgente que los tiempos que estamos viviendo nos llevan a llevar esa palabra que transforma y cambia vidas por obra de la misión realizada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Es urgente. No podemos quedarnos más de brazos cruzados. No podemos seguir dejando pasar el tiempo sin llevar a las gentes a los pies de Jesucristo, llevarlos a la salvación. Volviendo al libro de Noé, al capítulo 6 de Noé, 6, 7, 8 y 9. Lo que me impacta de esto es que cuando ya estaba el arca, pasaron todos los animales tal como Dios dio la instrucción a Noé. Pero Dios dejó 7 días. 7 días para que se arrepintieran y entraran al arca de la salvación.
7 días de oportunidad para que reaccionaran a este mensaje que estuvo dando Noé durante 120 años y dijeran: creo de veras, me subo al arca de la salvación. Pero no lo hicieron. Y entonces Jehová cerró la puerta. ¿Saben que me impacta esto? Porque ahí yo veo la misericordia de Dios. Ahí estoy viendo precisamente ese amor de Dios hacia ustedes y hacia mí, de que a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de ignorarlo, a pesar de no meternos de veras a trabajar, servirle a Él, nos sigue esperando con las puertas abiertas. Pero Él las va a cerrar. Así como esperó 7 días para que hubiera un arrepentimiento en el pueblo, y no lo hubo. Entonces Jehová cerró la puerta. Nada hace el Señor deprisa e inmediato. Te avisa y te lo concuerda. La oportunidad que hoy nos está dando el Señor es de compartir su palabra. La oportunidad que nos está dando hoy el Señor es de ir y predicar el evangelio, como nos demanda en el capítulo de la gran comisión. Id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y hacer discípulos que me conozcan. Id, hacer discípulos que sepan que yo soy su Salvador. Ir y hacer discípulos que solamente yo doy vida eterna. Eso es el mensaje. Eso es lo que hoy está diciéndoles el Señor, porque el tiempo está cerca. No podemos cerrar los ojos a lo que estamos viviendo. No podemos decir: ay, eso falta mucho, quién sabe cuándo irá a ser. No podemos decir eso, aunque no sabemos exactamente la fecha y la hora, pero las señales las estamos viendo. Jesús reclama: pueden ver el cielo, las señales de la lluvia y del calor, pero no las señales de los tiempos. Mi visitación les pasó de noche. Qué triste es que sigamos caminando día a día sin reconocer este privilegio que Dios nos ha dado de compartir su palabra. ¿Sabían ustedes que los ángeles no están autorizados para llevar el mensaje de salvación? Porque Dios nos cogió a los ángeles para llevarlo. En el capítulo 10 del libro de los Hechos encontramos a un hombre, a un gentil, que Dios le manda a un ángel con un recado. Dios está muy contento contigo. Dios está muy agradado de ti, pero necesitas ir a buscar a un hombre, a Pedro, que está en tal lugar. A él escúchalo. Podía haber dicho al ángel: mira, te falta recibir a Cristo y confesarlo. No, él no tenía ni tienen ese privilegio los ángeles. Lo tenemos tú y yo. Tú y yo somos los privilegiados, los autorizados por parte de Dios para llevar este mensaje a todos aquellos que aún no lo tienen. Tú y yo tenemos promesas preciosísimas de Dios, de que si nosotros somos salvos, nuestra familia es salva. Creemos en esas promesas, nos paramos en esas promesas, pero es tiempo, porque el tiempo está cerca del fin. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos que estamos asustados por lo que está sucediendo en el país. Estamos asustados por lo que va a ser de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Qué mundo les va a tocar? ¿Qué cosas va a haber? ¿Qué perversiones más van a resultar? ¿Cómo podemos inmunizarlos a ellos para que no caigan en esas barbaridades? Lo tenemos aquí, en la palabra, en las promesas de Dios, en las promesas preciosísimas de Dios de salvación para todos aquellos que creemos. Por eso hoy, en esta mañana, es importante que leas la palabra, conozcas la palabra, que no te dejes engañar por nadie ni por nada, que tomes, que te apasiones. Nuestro pastor decía: miren, necesitamos dos remos para avanzar: la oración y la palabra, porque con ella nos permite llegar a la otra orilla. Pero si nosotros nos estancamos con un solo remo, porque me encanta orar y sí que lindo orar y debemos de estar orando, pero no leemos la palabra, hagan de cuenta que nomás estamos dándole vuelta al lago, pero no avanzamos. Y Él nos daba este ejemplo: necesitamos los dos remos,
la oración y la palabra. Él me enseñó a estar enamorada de la palabra, de llenarme de la palabra, de comer la palabra, de rumiar la palabra, como Él nos decía. Por eso es que hoy ustedes y yo tenemos que estar conociendo de la palabra día a día, sabiendo qué tiempo estamos viviendo, sabiendo qué oportunidad nos está dando el Señor todavía para llevar a aquellos que amamos y aún a los que no conocemos a los pies de Cristo. Gracias, Señor. Gracias te damos.